acompañas, que estamos en un peregrinaje en el que vamos aprendiendo, Señor, y cada situación tiene el potencial para hacernos crecer, porque no nos has dejado solos. Y cada circunstancia se hace una excusa para parecernos más a ti, Señor. Padre, gracias por cada persona. Aquí, con sus familias, quienes nos van a escuchar después, porque sé que nadie escucha tu palabra cuando es inspirada por tu espíritu, si no es porque tú ya tienes todo un plan orquestado, girando para producir vida en cada persona. Gracias porque tú eres el Dios de vida y porque nos hablas a cada uno en nuestro propio lenguaje. Te haces como uno de nosotros para que nos sintamos cómodos en tu presencia. Padre, gracias por este tiempo, porque saldrá una iglesia madura, creciendo en la fe, en la esperanza y revestido, Señor, de tu palabra, de tu ejemplo, de tu virtud. Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo con tu palabra, Señor. Que todo aquello que se hable hoy sea para edificación y lo podamos poner por obras. En el nombre, sobre todo nombre, de nuestro amado Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Me he preguntado mucho tiempo, ¿qué es lo que nos hace fuertes? ¿Qué es lo que nos da la solidez como iglesia? ¿Qué condición interior hemos de alcanzar, procurar nosotros los cristianos para ser fuertes? Y me pregunto y reflexiono, cuestiono, le pido a Dios que me muestre qué quiere formar en cada uno de nosotros. Y si conozco algo de la escritura, puedo llegar tranquilamente y recitar y decir, oye, pues Dios quiere formar la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros, pero la imagen de Jesús es tan amplia y tan perfecta que el hecho de decir que quiere formar la imagen de Cristo es afirmar que quiere formar la perfección en cada uno de nosotros. Tú que me estás escuchando, Dios quiere formar esa perfección. Pero cuando comparamos nuestra vida diaria, nuestras actitudes, comportamiento, a esa imagen de Cristo, cuánta frustración, cuántos mea culpa y algunas veces hasta cuánto desánimo. Pero a lo largo de toda la historia de la salvación, hemos visto que Dios ha despertado de este sueño de la vida cuando no se vive en el espíritu a muchos hombres y mujeres a lo largo de toda la historia. Y estudiando, analizando la vida de todos ellos, he podido aprender algo.
Y ese algo que he aprendido lo quiero transmitir a todos ustedes. Lo voy a hacer desde la mayor sencillez, como lo aprendí, pero es la respuesta a aquella pregunta con la que empecé esta locución y es, ¿qué nos hace fuertes? ¿Qué es la condición interna que debe tener todo creyente para que los demás lo reconozcan como una persona fuerte? ¿Cuál es la condición para la fortaleza? Y sabes, viendo la vida de todos estos hombres, he descubierto que lo que hace fuerte a un cristiano y da su solidez, la solidez a su fe, es la conexión con los principios. Y esto es bien particular porque podríamos decir que a un cristiano lo hace fuerte su fe. Y afirmando esto no mentiríamos. Por la fe somos fortalecidos. Pero la fe, que es esperanza y expectativa, debe reposar. Toda expectativa debe reposar sobre algo. Y eso algo sobre lo que reposa la fe, que es una abstracción, que es una fuerza de expectación, debe estar siendo sostenido por un piso, por algo sólido. Porque lo que nos produce esperanza, aquello en lo que tú puedes reposar y descansar, es aquello que no se desbarata, aquello que no se destruye con facilidad. Yo puedo confiar en la silla en la que estoy sentado porque presumo que en medio de esa comodidad y de la estructura de la silla no me voy a caer. De la misma forma, la fe debe reposar en una solidez que nos garantice y de esa garantía tengamos esa expectativa de que vamos a estar bien. Entonces podríamos decir que sí, la fe nos hace fuertes, la fe te hace fuerte, pero ¿sobre qué principio reposa esa fe? ¿Y qué es un principio? Un principio es todo aquello que le da sentido a un sistema. Es lo que le da equilibrio, lo que le da balance. Un principio es lo primero, es el origen, es de donde parte toda una serie de elementos. Un principio es algo objetivo, es algo que no se puede separar, que no está fragmentado, es un cimiento, es un soporte. Y allí, cuando vemos nuestra vida, analizamos la vida de los hombres de fe, vemos cómo la fe de cada gran hombre y mujer en las escrituras, esa fe siempre estuvo apuntalada hacia algún principio. Y el hombre que vive por principios es un hombre recto. Quien vive por los principios alcanza la coherencia. Necesitamos comprender cuáles son los principios de nuestro Señor, cuáles son los principios de Dios, los principios que Dios le quiere mostrar a su iglesia. Y así vamos a poder caminar como personas, como una iglesia de principios. No es lo mismo un principio que un valor. Son cosas muy diferentes. Aunque en algunos puntos se conectan y pueden estar relacionados, un principio y un valor son diferentes.
el valor, cuando tú dices que hay una persona que es una persona de valores, es alguien que le da un valor, por eso se habla de valor, es una persona que le da un valor a determinado elemento por encima de otro. Una persona puede valorar más el dinero que otra. El valor de la vida para esa persona es el dinero. Otra persona pondera más la amistad, otra pondera el amor, otro la pareja. Y entonces vemos que la escala de valores puede variar de una persona a otra, pero los principios es lo que va a hacer que tú camines, o el conocer los principios de Dios es el que va a hacer que tú camines con un cimiento para tu fe. Y Dios quiere que tú le des reposo a tu fe. Si nos detenemos a ver un poco la vida de Abraham, vemos que Abraham, siendo un tipo de Cristo, siendo un hombre que nos estaba reflejando una faceta de Cristo, no fue Cristo en todas sus acciones, pero fue un hombre al que Dios consideró justo. Y en su vida vamos viendo cómo Abraham va pasando por diferentes pruebas. ¿Cuál fue la primera prueba que afrontó Abraham? Escucha una voz a la cual asume como el único Dios, el Dios Altísimo, que le dice, deja esta parentela, deja este lugar y ve a esta tierra que te estoy mostrando. Y Abraham confió en esa voz y fue a la tierra que le había mostrado. Miren que hasta el momento Dios no nos dice de Abraham si él era un buen tipo, no era un buen tipo, si era una buena persona o no era una buena persona. Simplemente nos narra el agiógrafo que Abraham obedeció al Señor y se dirigió a la tierra que el Señor le mostró. Después le pide que entregue al hijo de la promesa. Y Abraham va pasando una serie de pruebas en las que va comprendiendo a lo largo de su vida un principio. Y el principio que fue descubriendo Abraham es el de confiar en la voz del Señor. Toda la vida de Abraham giró en torno a un principio sobre el cual él sustentó toda su fe, y es Dios habla, y no importa lo que pase, me va a llevar. Si obedezco a su voz, voy a llegar a un buen puerto. Y de esa manera, Abraham personificó el principio de la obediencia y de la esperanza en la palabra de Dios, de confiar en la palabra de Dios. Entonces, por eso es considerado Abraham como el padre de la fe. Abraham quizás no caminó en todas las virtudes humanas, en todos los principios que ahora vemos nosotros en el Sermón del Monte, pero Abraham caminó en un principio que lo dejó como legado para todas las generaciones que íbamos a poder leer de su vida a través de las escrituras. La vida de Moisés. Moisés caminó a otro principio. Abraham ya había enseñado a través de su vida el principio de caminar frente a una expectativa invisible. Y Moisés, recogiendo aquello de sus antepasados, porque él fue criado por hebreos,
en la corte egipcia, pero por hebreos, que enseñaban y transmitían de generación en generación esos principios, Moisés fue un poco más allá y rasgó el velo un poco más de lo que lo había rasgado Abraham, el padre de todos nosotros, según la fe. Y poco a poco, Moisés, que ya partía de la confianza en el invisible, fue matizando y su vida fue desarrollando otro principio. Y el principio que nos revela la vida de Moisés, sobre todo lo que la vida de Moisés gira, lo podríamos resumir en la trascendencia de Dios y cómo transmitir esa trascendencia de Dios. Y al transmitir al pueblo un Dios trascendente, empieza el pueblo a descubrir que ese Dios trascendente es santo y que ante la santidad de Dios, en contraste, el contraste que genera la santidad de Dios con nuestra debilidad demuestra evidencia el pecado. Entonces, el corazón del hombre ante Moisés se ve tan expuesto porque ya dos grandes principios de Dios se habían revelado a lo largo de la historia de la revelación. El primero, por Abraham, caminar frente a una expectativa invisible, y a través de Moisés, la trascendencia, la santidad y la ley del pecado que opera en cada uno de nosotros, que nos hace estar separados de Dios. Y conociendo esto, porque si me quedara aquí hablando de cada personaje de la Biblia, aunque sería muy enriquecedor para todos nosotros, escudriñar la vida de cada hombre y mujer de fe, pues vamos un poco acelerando el ritmo de los acontecimientos y vamos al rey David. El rey David ya conocía el principio de la fe, cómo operaba la fe, cómo escuchar a Dios y caminar aún, a pesar de que las circunstancias fueran difíciles, con el norte enfocado en su promesa, iba a llevarlo a un buen puerto. Pero también conocía su pecado y un Dios trascendente, porque Moisés, a través de su vida, había practicado y transmitido este principio. Así que el panorama de revelación para el rey David era un panorama mucho más completo. Había más principios sobre los cuales reposar su fe y meditar en Dios. Porque los principios de Dios están para meditarlos. Meditaré en sus principios de día y de noche. Y el rey David fue un caso muy simpático porque nos muestra cómo un corazón que anhela y busca a Dios, agradarle, intima con Él, porque el rey David intimó con el Señor, le llamaba a su amigo. Y en los salmos podemos ver cómo dice, Señor, no apartes de mí tu presencia. No la quites, quítame todo, pero no apartes de mí tu presencia. ¿Cómo puede uno sentir el dolor de que va a perder algo? ¿Cómo se rasga el corazón porque va a perder un ser amado? Alguien que lo conoce, que ha participado íntimamente con él, va a sentir ese dolor. El dolor que siente un niño cuando es separado de su madre, o de su padre, o de algún ser querido, porque hay intimidad. Y la intimidad es una común unión de dos personas, lo cual significa que hay lazos. Y si hay lazos es porque hay cosas que los unen, hay ataduras en el sentido
que hay elementos que los unen. Y cuando eso que nos liga en el amor se rompe, pues hay sufrimiento. Y era tal el sufrimiento o el temor que tenía el rey David de perder al Señor, que nos demuestra el grado de intimidad que tenía con él. Y entonces el rey David nos demuestra a lo largo de su vida otro principio, y es nuestra incapacidad, nuestra incapacidad para cumplir en todo a la perfección al Señor. Pero otro principio nace de su corazón, y es el principio de la disposición al Señor. Una disposición constante y permanente a ser cambiado, a ser mutado, a que Dios haga una alquimia interior, a que como alfarero tome mi vida y la rehaga si es necesario. Y aún así me duela, porque el dolor de perder su presencia y su compañerismo es mucho más fuerte que el dolor de una situación difícil. Y nos enseña entonces, para resumir, la intimidad con Dios, cómo vivir en intimidad con Dios. Adelantándome ya mucho en el tiempo, llegamos al caso del apóstol Pablo, o Bernabé también. Pablo, por más conocimiento que tuviera, porque él ya caminaba en el principio de Abraham, él caminaba en la fe, conocía la ley de Moisés, la trascendencia y la santidad de Dios, pero recibe otro principio sobre el cual soportar su fe. Y gracias a que el apóstol Pablo entendió ese principio, y de verdad este principio que el apóstol Pablo nos enseña, nos hace reposar la fe, es la gracia. Y reposa en la literalidad de la palabra, porque descansamos en que no depende de nosotros, sino de Dios. No del que corra, no del que aúlle, no del que se esfuerce, sino de Dios. Nuestro esfuerzo es diferente. Para la salvación no. Y sobre esta idea trabajó el apóstol Pablo durante todo su peregrinaje y toda su peregrinación y evangelismo a todas las iglesias del mundo gentil. Y nos dejó el principio de la gracia. Podremos sacar ciertamente mucho más de la vida del apóstol Pablo, pero es la gracia su estandarte, como lo es la fe la de Abraham, como lo es la trascendencia y la ley para Moisés, y como lo es la intimidad y la búsqueda genuina de Dios por parte del rey David. ¿Cómo entonces nosotros podemos encontrar fortalezas? Conociendo y haciendo reposar nuestra fe en cada principio. Es precisamente desde el posmodernismo en el que los principios que hemos heredado de nuestros padres, porque venimos de una sociedad que está fundamentada sobre las escrituras, sobre el evangelio, sobre todo esos monjes medievales que con tinta y tintero se dedicaron a repensar la vida en Dios, y que gracias a ello tenemos el sustrato, la esencia de muchas legislaciones actuales que han bebido de las corrientes y de las fuentes de los padres de la iglesia y de todo el devenir de la iglesia, para que ahora tengamos unos principios que rigen nuestra conducta
nuestra vida en derecho, en leyes, en sociedad. Lo que estoy queriendo decir es que nuestra sociedad, desde la venida de Cristo, se ha fundamentado con mayor o menor cercanía, pero se ha fundamentado en los principios que vienen del Evangelio, del discurso de nuestro Señor en el monte. Pero vemos cómo poco a poco, con el advenimiento de las ideas y de las corrientes posmodernistas, esos principios, esos cimientos sobre los cuales puede reposar mi fe, se están haciendo añicos, se están destruyendo y estamos perdiendo todo el acervo, todo el trabajo, toda la enseñanza que desde nuestros padres en la fe hemos recibido. Y como iglesia nos tenemos que negar a ello. Porque una persona que no sustenta su vida sobre principios inalienables, indiscutibles, objetivos, espirituales, sabiendo que todo proviene de Dios, el Creador, fuente de vida y la causa que genera todas las causas, la causa incausada, si queremos ponernos en términos filosóficos, mi vida no va a estar fundamentada o yo no voy a tener dónde reposar mi fe. Y un hombre sin fe es un hombre sin magia. Un hombre sin fe no tiene acceso a lo sobrenatural de Dios. Un hombre sin fe no puede acceder a Dios. Un hombre sin fe no puede acercarse al Hijo de Dios. Porque nosotros no vivimos en la época de Tomás y no podemos meter nuestro dedo en la llaga del costado de nuestro Señor. Entonces tenemos que poner en operación nuestra fe para creer que por el relato de aquellos que sí pasaron tiempo con Él, escucharon su voz durante 3 años, y a los numerosos discípulos que se les apareció con pruebas indubitables, que por ese testimonio activamos nuestra fe y podemos experimentar que ese testimonio sigue vigente para nosotros ahora. Pero nosotros podemos acceder a esto porque conocemos y entendemos el principio. Pero si nos quitan esos principios, nuestra fe no va a ser una fe espiritual, sino que nuestra fe va a ser confianza en un sistema. Nuestra fe va a ser una vacuna. Nuestra fe va a ser el presidente de turno o no que llegue a un cargo público. Nuestra fe va a estar depositada en cómo suban o bajen las acciones, el sector financiero, la economía de un país, pero no va a estar sustentada en la fe del Señor de Abraham, el Señor de la fe, del Señor trascendente y del Señor que quiere compartir en intimidad contigo y conmigo y que por su gracia nos invita a decirnos, no te preocupes, tú tienes que poner tu casi nada, que yo pongo mi todo por ti. Y nuestra casi nada simplemente es nuestra expectativa. Así que la fortaleza de tu vida y la mía es hallar cuál es el principio que Dios me está enseñando para mi vida. Porque cada uno de nosotros tiene como misión comprender, perfeccionarse en un principio de Dios. Y quizás en el que tú te perfecciones no sea el de tu hermano. Encuentra
¿Cuál es el principio en el que Dios quiere que tú te perfecciones? Lee cuáles son las situaciones de tu vida y pídele al Espíritu que te ayude. ¿Cuáles son las situaciones que tiendo a ciclar, a repetir? Mm, Siento que he venido repitiendo esta serie de asuntos, casi que es como si estuviera predestinado a vivir esta serie de acontecimientos, a la soledad, a perder los empleos, al desprecio de las personas, a quedarme sin amigos, a la pobreza. Busca esos patrones que se repiten en tu vida, porque allí seguramente hay un principio que Dios te quiere mostrar sobre el cual poner a correr tu fe. Y Abraham no fue el hombre más obediente. Abraham aprendió obediencia. David aprendió a valorar la presencia del Espíritu Santo en su vida, porque en muchas ocasiones lo despreció y no lo valoró. Sus valores eran diferentes. Ay, pero cuando se iba el Espíritu Santo de su vida y producía ese desgarro en el alma, aprendía a valorarlo. Y nos dejó esos salmos maravillosos. Moisés aprendió lo que era tener el rostro resplandeciente porque había pasado tiempo con Dios y se dio cuenta que el Dios de Israel, el Dios creador, era tan diferente a todos los dioses que había aprendido cuando fue criado dentro de toda la teología egipcia. Y se dio cuenta que a diferencia de esos dioses humanos, de esos dioses con vicios, este Dios era trascendente y santo y se lo enseñó a la humanidad. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú enseñes? Recuerda quién era Moisés. Era un tartamudo. Y a través de un tartamudo, Dios dio la ley que todavía estamos discutiendo. ¿Quién era Abraham? Era un hombre hacendado, anciano, que no podía tener hijos. ¿Quién era David? Era el más pequeño de sus hermanos, un pastor. ¿Y quién era Pablo? Un teólogo obsesivo y celoso por la ley. Y terminó enseñando la gracia. Así que no es quien tú eres, sino que es quien llama. Que tu fe no repose en ti mismo, que tu fe repose en quien te llamó. La canción que sonaba al principio, para los que la pudieron escuchar, la de Jesús el pescador de hombres, que es un estribillo que me encanta por lo sencillo y por lo fuerte y contundente, y es que Él cuando nos llamó, Él no llama ni a sabios ni a ricos. El que llama es el que te da la importancia. La importancia que obtiene tu vida es por quién te llamó, no por quién tú eres, sino por quién te llamó. Porque te hace semejante a quien te llama. Y por eso ante Dios todos terminamos iguales. Porque nos llamó a todos y por eso nos podemos llamar hermanos. Hermanos es alguien que es igual a ti, que comparte tu mismo ADN, tu genética, tu sangre. Y nosotros como hijos de Dios compartimos su sangre, compartimos su genética. Así que no te preocupes, no te compares, no te mires al espejo, sino que mira
quién te llamó y pregúntale qué principio quiere hacer grande en tu vida, porque el descubrirlo va a hacer que tu fe se dispare. Eso es un secreto para tener una vida con propósito. Y aprenderás también de los principios que se expresen a través de la vida de un hermano. Y ahí es donde está el crecimiento de la iglesia y de esa manera es que se da. Como cuando tú haces crispetas y el maíz pira empieza a explotar y empieza uno y después el otro y el calor va haciendo hasta que se vuelve, se escapa todo el maíz pira de la olla. Así es con la iglesia. Bien, les quería compartir un poco sobre esto porque sé que muchos estamos buscando fortalecernos en el camino de la fe, en el camino del Señor. Pero el Espíritu me iba mostrando cómo Él tiene una especialidad. Y esa especialidad la podemos convertir en un principio para que reposemos la fe. Cierro con esto y vamos a ir nuevamente al libro que estamos escudriñando, el libro de Proverbios. Habíamos terminado el capítulo 18, ahora vamos al capítulo 19. Pablo, íbamos para el 18, habíamos terminado el 17. Por eso les digo el 18. Eso es lo bueno de rodearse de personas efectivas. Eso van corrigiendo inmediatamente. Versículo 18. Busca pretextos el que quiere separarse. Porque siento que esto ya lo había dado. No, seguramente no íbamos para el 19. Pues yo revisé ahorita y habíamos terminado el 18. Cande, si quiere, vas al último versículo del 18, porfa. Que ese fue el que revisé esta mañana. Yo veo. No, Pablo, no habíamos mirado lo de... No, este no lo hemos visto. Quedamos en el 17, estoy segura. Ok. Dice, busca pretextos. Voy a leerlo, el que tienen ustedes acá. Ok. Busca pretextos el que quiere separarse, por todos los medios busca la ruptura. Al necio no le agrada la prudencia, sino solo propalar sus necedades. Deshonra con la deshonra la vergüenza. Aguas profundas son las palabras del hombre, arroyo surtidor la fuente de la sabiduría. No está bien tener acepción del rostro del impío para perjudicar al justo en la sentencia. Voy a leerlo también en otra traducción, ¿ok? El hombre egoísta sigue sus caprichos, ¿verdad? Lo que mi traducción dice, busca pretextos el que quiere separarse. Como vuelvo a repetirles, y esto yo creo que lo voy a acusar mucho mientras estemos viendo Proverbios, esta traducción que estoy utilizando, que es la Nácar con Lunga,
está sacada contextualmente de la versión de los 70, que es la versión griega, y de esa versión griega entonces se traduce al español. ¿Okay? Entonces en esa traducción van a aparecer a veces textos que son difíciles de comprender y por eso entonces utilizo también una Biblia como una Dios habla hoy, o pueden tener una de Jerusalén, en la que el contexto sea mucho más fácil por el lenguaje. Aunque aquí la palabra busca pretextos, el que quiere separarse, es una tendencia del corazón humano que nos está mostrando, nos está revelando aquí el Señor, y es la justificación, ¿ya? Que en otras traducciones nos habla como capricho, ¿ya? Pero, ¿qué es un capricho? Es una tendencia amañada o emocional a algo. Un capricho es cuando yo tengo una tendencia emocional a producir algo, constantemente a producir eso. Esto es un capricho. Cuando, no es, cuando mi acción no está fundamentada sobre algo sabio, sobre algo prudente, sobre algo racional, sobre algo justo para los demás, en beneficio de alguien más, sino en beneficio de la satisfacción de mi propia emoción, de sentirme bien, de sentirme cómodo, de aplacar un deseo o un instinto. Eso es un capricho. Tiene que ver con la autosatisfacción, independientemente de cómo se sientan los demás. Eso es un caprichoso. A lo que mi traducción dice pretextos el que quiere separarse, que tiene que ver con la autojustificación también. Entonces, ¿qué es esta tendencia de autojustificarnos? Es el temor a equivocarnos, el temor, la cobardía a asumir que nos equivocamos. Y cuando yo tengo temor de equivocarme o quiero justificarme, es porque en mí hay soberbia. Una situación en la que puedo dibujar esto más fácilmente. Yo tengo una empresa y quiero salir de un empleado. Entonces, no quiero quedar en malos términos con ese empleado. Y busco dentro de mis argumentos amigables para quedar bien el que más se acomoda a la situación y pongo el rostro y la sonrisa para quedar bien. Y resulta que le digo, oye, te voy a despedir. Y salgo desempleado. Y busco pretextos. Y pongo mi mejor cara. Y la persona se va sintiendo bien de mí, pero por detrás de eso hay un acto de soberbia y que se disfraza de buenismo, se disfraza de buenas maneras, pero por dentro simplemente es una hipocresía. Y lo peor es que a veces nos creemos nuestra propia hipocresía. Mejor decir las cosas como son. Al necio no le agrada la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Lo habíamos hablado anteriormente. La prudencia es decir las cosas en el tiempo en que se tengan que decir. Es el correcto manejo del tiempo al hablar y al callar. Entonces, el necio detesta que le pongan tiempo a su hablar o a su callar. El necio siempre quiere expresar su opinión por todo.
Y es que vivimos en estos momentos en un mundo de la opinionitis. Yo no suelo utilizar redes sociales, WhatsApp, pero en estos días buscando una noticia para ver si algo que había dicho alguien era real como lo había dicho, me sorprendió. Me sorprendió y discúlpenme la expresión que voy a utilizar porque es completamente personal y me hago dueño de ella, pero me parecía una completa cloaca de opiniones. Todo el mundo ahora siente el derecho de opinar sobre todo y de hacerse escuchar sobre todo. Y esto he visto que es necedad. Hace alguien, algo, una figura pública, un político, un cantante, un artista, y ya todos están opinando, como si fuésemos aves rapaces de la necedad. Claro, y camuflados detrás de una pantalla, de un ordenador o de un celular es mucho más fácil ser necio, porque ese es el paraíso del hipócrita. El paraíso del hipócrita es poder hablar cizaña sin que me vean, sin que me puedan hacer nada. Ese es el paraíso de la hipocresía. Y estas redes sociales se han transformado en eso, en una cloaca de necedad. Al necio no le gusta la discreción, sino publicar lo que piensa. Publicar. Versículo 3. Con la impiedad viene la deshonra. Con la deshonra, la vergüenza. Otra traducción diría, con la maldad entra el desprecio y con el orgullo la deshonra. La soberbia es ponerme en el puesto que no me corresponde, así como la humildad es caminar en la verdad interior de quienes somos y expresarla. La soberbia es caminar en la verdad de lo que no soy, es decir, la mentira, es caminar en una ficción de mí mismo. Y tarde que temprano voy a ser deshonrado. Versículo 4. Las palabras de un hombre son agua profunda. No es justo favorecer al culpable. El poder de la palabra, ¿no? Miren que por una palabra, por un malentendido, se suscitó la Primera Guerra Mundial. Por el altercado de egos de dos mandatarios, se crean conflictos que hacen sufrir a toda una nación. Por una palabra que quizás ni siquiera estaba en el corazón decirla, por una palabra matrimonios se disuelven. Por palabras maldichas de los padres a los hijos, les generan situaciones y fracturas en su corazón. Y eso es tan importante porque no solamente nos habla nuestro Señor Jesucristo del poder y la autoridad de la palabra, sino que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, también se hace reflexión sobre esto. Y es que en tu boca tienes el poder de la bendición o la maldición. Tú puedes bendecir a tus hijos,
a tu pareja, tu trabajo, tu día a día. Cuando te levantas, ¿qué palabra estás diciendo? ¿Qué palabra estás utilizando? ¿Bendición o maldición? Cuando te levantas, mira eso, cómo nos puede, en lo la relación que tiene con lo cotidiano tan fuerte. Tú piensas desde antemano que va a ser un mal día, que vas a pasar una mala noche, que va a ser un día aburrido, o te levantas pensando con la expectativa, es decir, la fe que está reposando en que Dios tiene el control de tu vida y que en este día Dios te va a enseñar algo y va a pasar algo especial que va a cambiar el transcurso de tu vida. He escuchado de personas muy cercanas a este grupo que ante todo pronóstico, ante cualquier pronóstico, están siendo completamente prosperados en su economía, contra todo pronóstico, de una manera preciosa. Incluso Dios hasta anunciándoles por sueños lo que ya les está ocurriendo. Y sé que va a ser mucho más grande de lo que ellos esperan. Sin importar las circunstancias. ¿Qué tal si ellos se levantasen diciendo, otra vez un día más, qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacar adelante nuestro negocio si todo está cerrado? Ahora se levantan desde otra perspectiva. Y es que el sistema no los controla a ellos, sino que Dios está por encima de cualquier sistema humano. Y aún del pantano puede hacer surgir una flor. Y este es el Dios que tenemos. Y establecen palabras de bendición sobre su vida. ¿Qué expectativas tienes tú sobre tu vida para declarar? Cuando nos despertemos, levantémonos y seamos conscientes del poder de nuestras palabras. Las palabras de un hombre son agua profunda, arroyo que fluye, manantial de sensatez. Wow. Aguas profundas son las palabras del hombre, arroyo surtidor, la fuente de la sabiduría. Si tú hablas con sabiduría, es porque antes pensaste con sabiduría, porque uno no va a hablar pues lo que no piensa. Yo hablo lo que pienso. Lo que yo estoy hablando es porque antes lo pensé, porque antes lo medité. Cuando tú hablas, ya hubo un proceso interno en ti que te llevó a hacerlo. Entonces, conforme hablas, es conforme piensas. Y si tus pensamientos son de sabiduría, entonces lo que va a salir de tu boca son declaraciones de sabiduría. Y cuando tú las verbalizas, estás comprometiendo al cielo con que te vaya bien. Esa es la magia de la fe. Ese es el poder de la boca. Usemos pues la boca para bendecir y no para maldecir. No sentenciemos a nuestros hijos porque vemos un defecto, un error, porque se equivocaron. Fíjense cuánto Dios comprende nuestra naturaleza, que las palabras que le dio a Abraham fueron de afirmación. Era infértil y él le dijo, haré de ti una gran nación. De a Salomón le dijo, y no serás tú, sino alguien de tu descendencia, y me construirá un templo, y allí me adorarán. Y David lo construyó y le dijo, mi espíritu estará contigo y en tu descendencia estará mi espíritu hasta siempre. Palabras de afirmación, palabras de bendición y no de maldición. Seamos nosotros también réplicas de cómo es nuestro Señor. Así lo hacemos entonces también con nuestros hijos. Cuando veamos un defecto o en nuestra pareja, no lo sentenciemos, no sentenciemos con nuestras palabras.
Antes, aún hagamos bien, sentenciemos para bien. Y te vas a dar cuenta que cambiando tus pensamientos, buscando cuáles son los principios de Dios, cuál es su sabiduría, va a cambiar tu manera de hablar. Y hecho esto, lo que te ocurre y te acontezca va a ser completamente proporcional a tu declaración. Y te va a ser muy responsable de lo que digas o calles, ¿no? Verso 5. No es justo favorecer el culpable, negando su derecho al inocente. Esto no importa la circunstancia y parentesco que tengamos, y lo hablábamos en, en la charla pasada. Verso 6. Los labios del necio mueven contiendas, y su boca llama a los azotes. El pendenciero, el peleonero, el buscapleitos, el conflictivo. ¿De dónde surge el conflicto? ¿Qué hay en nuestra naturaleza que nos hace conflictuar con los semejantes? Cuando hay una parte de nosotros que quiere estar bien con los demás, pero parece que hay otra que corre a estar mal y a entrar en conflicto y en contradicción y en contiendas. ¿Por qué? ¿A quién vamos a alimentar más? ¿Al lobo o al cordero? Y es la necedad. La necedad es alguien que quiere poner su capricho, su emoción, su sentimiento por encima del sentimiento de los demás, sin antes cotejar o tener un pensamiento o un sentimiento empático hacia la otra persona, ponerse en los zapatos del otro, pues, y estar allí y decir, yo me pongo, yo me hago como el otro. Ese es el principio de la empatía, pensar en cómo se está sintiendo el otro. El necio nunca va a pensar eso. Una persona conflictiva nunca se va a poner en tus zapatos. La persona conflictiva solamente tiene una medida de talla de pies. Solamente se puede poner sus propios zapatos. Es imposible que se ponga en los zapatos de otro. No le sirven, no le calzan. ¿Cómo reconocer un necio? Cuando se le dificulta tanto ponerse en sus zapatos, en los zapatos de otro, de alguien más, y hace valer su propia talla por sobre la de los demás. Ahí está la necedad y ahí está la raíz de muchas contiendas. Y su boca llama a los azotes. Ya hablábamos un poco de lo que simboliza el azote y el quebranto, que es necesario el quebranto para erradicar la necedad. No hay forma mejor para aprender que se rompa ese cascarón para que la semilla que el Señor ha injertado en nosotros, de la que incluso hablaba Daniel, que por la palabra recibimos, pueda florecer y pueda dar frutos. La boca del sabio es su ruina y sus labios lazo para su vida. La boca. La traducción es, aquí la traducción está errada, por eso les leo la otra. Es la boca del necio es su ruina, en sus labios se enreda el mismo. La boca del necio es su ruina, en sus labios se enreda el mismo. Esa sería la correcta traducción. ¿Cómo se puede enredar? Creas el problema, no producís soluciones y caes en medio de tu propia trampa. La persona que crea conflicto y cuando los creamos nosotros mismos, producto de nuestros caprichos, generalmente se vuelven en nuestro propio lazo, nuestra trampa. Porque cada que yo no esté obedeciendo al plan de Dios y a su voluntad, es como si cayera como en un cerco, en una trampa. Versículo 8. Las palabras del que murmura son golosinas que bajan hasta lo hondo del vientre. Wow.
Las palabras del chismoso parecen dulces y llegan hasta lo más hondo de las entrañas. ¿Saben que chisme y murmuración están muy relacionados? Hablar de los defectos de las personas sin estar presente, aquel del cual estamos hablando, es murmurar. Y a veces pueden parecer buenas, a veces pueden agradar. ¿Por qué las noticias, los noticieros tienen un formato que parece repetirse en todos los países del mundo? Ustedes ven que primero salen los titulares con las noticias más relevantes, altisonantes, dramáticas, bueno, a juzgar noticias malas como casi siempre. Y después hay un espacio para los deportes en los formatos tradicionales y para cosas de farándula. Y ahora también hay una programación muy variada en redes sociales, en canales de internet, cadena nacional, internacional, que se dedican a hablar de la vida de personas que tienen fama. Y hacen de eso un negocio incluso. Y aquí Dios nos está diciendo que por eso parecen dulces, ¿no? Mm, y es como que nos gusta eso. ¿Qué está faltando en mi vida? ¿Qué me falta en mi vida? ¿Qué condimento necesito? ¿Te hace falta sal? ¿Te hace falta azúcar? ¿Te hace falta un poco de pasión por Dios? ¿O que te sucedan cosas con Dios? ¿Qué te hace falta? ¿Por qué llenamos a veces ese vacío escuchando lo que le pasa a la vida de otros? ¿Por qué nos interesa saber las cosas que le pasaron a los otros? ¿Con quién se casó? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Que se separó este? ¿Que se separó aquel? ¿Por qué? ¿Qué estoy supliendo yo con eso? ¿Qué estoy compensando? Pensemos qué nos mueve a hacer las cosas y vamos a hallar un tesoro interior. Porque me gusta saber de la vida de los otros. Para edificarme. ¿Por qué? Y ahí voy a hallar algo importante de mi interior que me va a hacer crecer mucho. El que es negligente en su labor es hermano del derrochador. Y aquí vamos a hablar del tiempo en el trabajo. Porque ser buen trabajador no es necesario cumplir un sistema de metas. Si tú te estás ganando un salario por un tiempo, guarda ese tiempo y hazlo como para Dios, porque te están pagando por ese tiempo. Si te pagan por metas, haz bien tus metas. Pero guardemos también el tiempo, que el tiempo también se te está pagando. El que es negligente en su labor es hermano del derrochador. Torre fuerte es el nombre de Dios. A ella se acogerá el justo y estará seguro. El principio que sustenta toda la vida cristiana y sobre el cual parte toda la revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que tenemos un Dios, un creador, y que sobre esa creación de este Dios omnipotente y amoroso es que se fundamentan todas las leyes y todas las relaciones sociales y civiles de ahora, de antes, de ahora y hasta siempre. Y sobre ese principio y la seguridad de que Dios existe,
entonces yo podré hallar seguridad. La riqueza es para el rico, fuerte ciudadela, le parece una alta muralla. Vamos a leerlo en otro contexto más fácil para la lectura. Versículo 13. El que consta antes de escuchar sufrirá la vergüenza de su necedad. El que contesta antes de escuchar sufrirá la vergüenza de su necedad. Y volvemos a hablar de lo mismo, el tiempo en el hablar, ¿no? Y es que los proverbios son máximas o son premisas que se van a repetir constantemente, la sabiduría y la necedad, la sabiduría y la necedad. En este caso, nos están hablando de otra de las consecuencias de el necio, que el necio tiene un conflicto con el tiempo. El necio y el tiempo no se llevan bien. Para el necio, su tiempo es el correcto. Para el sabio, el tiempo de Dios es el correcto. Para el necio, su tiempo es el que vale. Para el sabio, el tiempo que Dios tiene determinado es el que vale. Para el necio, el suplir la necesidad de hablar o su capricho o resolver su inmediata necesidad es lo correcto. Para el sabio, edificarse es lo correcto. Y si edificarse si en el silencio está la edificación, entonces guardará silencio. Si hablar edificará y lo hará edificarse, entonces hablará. Es el manejo del tiempo en el hablar. Versículo 14. Buen ánimo sostiene en la enfermedad. Ánimo abatido, ¿quién lo levantará? Mente inteligente adquiere saber. Oído sensato busca conocer. Qué bonito esto acá. El corazón, ¿qué es lo qué es lo que te motiva, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene nuestro ánimo? Yo no, yo no puedo concebir cómo sería ahora mi vida sin fe, como viví durante mucho tiempo. ¿Cómo pasar una situación difícil? Imagínate tú que me estás escuchando. ¿Cómo pasarías una situación difícil sin saber que Dios te puede ayudar? Sin saber que de todo esto Dios tiene un propósito. Si ya la enfermedad o el suplicio es duro, arranca de esa situación la fe y va a ser 10 veces más duro, va a ser insostenible. Por eso el hombre busca hacerse ídolos para poderse sostener en su fragilidad. La idolatría nace de la fragilidad humana, de la necesidad de sostenerse en algo. Y un ídolo puede ser cualquier cosa. Pero quienes se sustentan y se sostienen en Dios, entonces han hallado verdaderamente la fuente de su sustento, el principio de su paz. Pero quien no haya buen sustento, entonces en una enfermedad, en una situación difícil, va a ser muy difícil. Ánimo abatido, ¿quién le levantará? ¿Quién le levantará? Si ni siquiera tiene acceso porque no cree en Dios y no le habla y no le busca, y el que no le busca no le halla. Voy a dejar acá por hoy. Voy a cerrar este verso para, para hacer una oración y aprovechar este tiempo que tenemos juntos y poder orar por algunas necesidades. Si alguien tiene una necesidad, no lo dude en decirlo, que hemos visto el poder de Dios haciendo cosas maravillosas para todos nosotros. Así que los invito en este momento a que hagamos esas peticiones. Pablo, en el chat están ya como unas solicitudes de oración. Ok.
vamos a empezar por la petición que escribe Claudia, que es por Dolly Hidárraga. Ok, tienen lupus y neumonía. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque Dolly tenía lupus y tenía neumonía. Yo te doy gracias, Señor, porque ahora en el nombre de Yeshua de Nazaret, tu mano sanadora está sobre ella, Señor. Y toda afección de la sangre, ahora por tu misericordia, es suplida en sanidad, Señor. Que suple en sanidad en el nombre de Yeshua de Nazaret. Desatamos tu sanidad sobre Dolly. Y yo te doy gracias, Señor, porque nos sorprendes. Padre, gracias por Claudia, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Toda inflamación y todo problema de diabetes termina hoy. Ya lo he visto, Señor, lo vi muchas veces en México, como tú sanabas personas de diabetes, Señor. Y sé que lo puedes hacer, porque ya lo has hecho, Señor. Y así sea en el nombre de Yeshua de Nazaret. Extiende tu sanidad por Claudia Pardo, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Termina, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret, toda infección de Claudia, todo agente, Señor, bacteriano que pueda estar allí, Señor, morando en su cuerpo, todo intruso en el nombre de Yeshua de Nazaret. Hoy cortamos de raíz y desato sanidad, unido a toda la oración, Señor, de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por María Eugenia. Padre, seas tú sanando vértebras, tejido cartilaginoso, Señor, terminaciones nerviosas que puedan estar afectando, Señor, entre coyuntura a coyuntura, y un toque de tu sanidad, Señor. Sé, Señor, consuelo en este estado de necesidad, porque ella te necesita y tú lo sabes, y así sea, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias por Matías. Y gracias, Señor, porque toda célula sanguínea que se esté reproduciendo anómalo en su sangre, en el nombre de Yeshua de Nazaret, hoy se termina y su sangre es purificada, Padre, en el nombre de Jesús. Y una buena, Señor, un buen pronóstico viene para él, y así lo creemos y lo establecemos en el nombre, sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por Ligia Martínez, Señor. Gracias, Padre, porque tú purificas, Señor, para que ninguna infección llegue a su sangre. Y si ya ha llegado, Señor, una purificación completa de su sangre, Señor, y es estabilizada esta mujer en el nombre de Yeshua de Nazaret. Y gracias por tu amor, que tal cosa no le acontezca, Señor. Gracias por Cristina García, Señor. Gracias, Padre, porque tú produces vida en ella, así donde quiera que ella se encuentre, vida sea producida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, por Mónica, y gracias, Padre, y bendigo su columna. Mónica, si Mónica, si me estás escuchando en estos momentos, pon tu mano sobre el lugar donde te duele en estos momentos, ¿ok? Asumo que ya lo estás haciendo y voy a hacer una oración junto a todo el grupo que me acompaña. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret y bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, y desatamos sanidad, Señor. Lo que hablamos hoy, Señor, en la materia, Padre, pero conforme al Espíritu y conforme a lo que nos has encomendado, Señor, desatamos sanidad, y que todo dolor o todo aquello, Señor, que no esté funcionando bien, ahora comienza una rotación, Señor, pélvica en Mónica, Señor. Hazla poner en una posición cómoda para que empiece a rotar, Señor, la pelvis, dejando, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, toda vértebra que esté siendo oprimida ahora en el nombre de Yeshua de Nazaret. Y gracias por tu amor y por tu poder. Gracias por Francisco, Señor. Padre, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Sanidad completa a este hombre, Señor. A este hermano en la fe sea una sanidad completa. Y tu poder majestuoso sobre él, Señor, como rayo cada Espíritu Santo, produciendo todo aquello que hemos hablado, Señor. Y ninguna célula
que se reproduzca mal en su interior pueda seguir en ese hecho, Señor. Amén. Gracias, Señor, por el empleo, Señor, de Diana, Señor, y la economía de su familia. Señor, extiende tu mano poderosa y glorifícate y enséñales cómo sembrar y recoger, Señor, para cosechar conforme a tus principios. Gracias, Señor, por la paz de Jacqueline, Señor. Padre, la paz que tú nos das, esa paz otorgamos, Señor, en oración a ella. Dale sueños, dale un sueño, Señor, a esta mujer, donde le muestres propósito en su vida, Señor. Gracias. Gracias por Beatriz. Padre, hoy bendecimos sus piernas, sus coyunturas y sus huesos. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, un milagro se ha producido, Señor, en Beatriz. Gracias porque sabremos de este milagro, Señor. En el nombre de Yeshua de Nazaret, todo cáncer que esté en Álvaro, come, Señor. Hoy se pudre y se seca cáncer en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dejando libre su estómago. Y gracias por tu poder y por tu amor. En el nombre de Yeshua de Nazaret, gracias porque tú exterminas, estirpas todo vestigio de cáncer en el cerebro de Alejandra, Señor. Y si antes lo tenía, Señor, ahora por tu palabra establecemos, Señor, que no lo tiene. Confiado, Señor, en tu promesa y en tu principio. Y lo hemos visto una vez y lo seguiremos viendo, Señor. Gracias, Señor. Padre, como un bálsamo, Señor, en Yasmín, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, la unción de tu Espíritu Santo recorra todo su cuerpo y se haga sensible, Señor, para que descanse, Señor. Padre, toca el corazón de Marley Vanega, Señor, hasta la fibra más profunda, y haz la obra que tiene que hacer hecha allí, Señor. Y gracias, porque encontrará, Señor, paz en su dolor. Gracias por Luz Marina Salazar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy bendecimos su nervio óptico y todo lo que rodea este nervio, Señor. Todo lo que esté obstaculizando su visión, en el nombre de Yeshua de Nazaret, Señor, hoy se retire, Padre. Gracias, Señor, porque tú envías tus ángeles cooperando conforme tu iglesia ahora, Señor, y pide. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Todas acechanzas, Señor, obra de las tinieblas, Señor, en Julie, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu Espíritu Santo sea tocándola, Señor. Ahora hablamos como iglesia y desatamos que toda creación, Señor, producto del mundo de las tinieblas, se retire y hoy lo ordenamos y lo establecemos en el nombre de Yeshua de Nazaret. Gracias, Señor, por el empleo, Señor, que produce, Señor, y por tu misericordia. Gracias por Jorge, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Limpia, Señor, todos sus órganos renales, Padre, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Y maldigo de raíz toda célula cancerígena junto a mis hermanos. Amén y amén. Dios les bendiga. Un enorme abrazo para todos. Busquemos cuál es el principio que Dios quiere revelar a través de nosotros. De todo esto que hemos hablado hoy, rescatemos eso. Dios les bendiga.